Hola amigos de Somos Chivas, la verdad oficial, pues ahorita vamos a platicar acerca de un tema que creo que es de actualidad y que además para nosotros es muy honroso poder dialogar con ustedes respecto al rendimiento de los jugadores de Chivas en la selección nacional. Como ustedes saben, ya se llevó a cabo el partido entre México y el equipo de Sudáfrica, en el cual participaron 4 de los 5 jugadores que representan a la institución en la selección nacional. Empezaremos con el Tala Rangel. En este canal, la compañera Mercedes y yo siempre afirmamos que uno de los problemas principales del Tala es el manejo de la parte emocional, en donde el nerviosismo sí hace presa de él. Ese es un hecho, lo dijimos abiertamente y lo seguimos sosteniendo después de haber visto este debut en el Campeonato del Mundo del Tala. ¿Cómo se puede trabajar esto? Bueno, pues tendría que tener las sesiones correspondientes con su psicólogo del deporte, que se supone que debe de estar ahí con la selección nacional, en alguna plática con su entrenador de porteros o con el propio Javier Aguirre o con Rafa Márquez. La situación del nerviosismo habría que trasladarlo a vivencias que cualquiera de nosotros hemos tenido. Cuando nos ponemos nerviosos ante un estímulo específico, en donde en ese momento se nos presenta y empezamos con una serie de manifestaciones, como puede ser sudoración de manos, como puede ser eso que le llamamos mariposas en el estómago, como pueden ser pensamientos en donde decimos, híjole, me voy a equivocar. Hay diferentes manifestaciones que cada uno de nosotros las experimentamos de manera diferente, este temor. Lo explico ahorita para él, pero también aplica para Brian Rodríguez, ¿no? Entonces, el tema del Tala es que de repente pareciera ser que se empieza a nublar en cuanto a la toma de decisión, precisamente porque esta manifestación fisiológica empieza a invadirte y te tensa. Entonces, ese es el problema. Ante alguna jugada como la que tuvimos pudimos todos observar, en donde viene una pelota larga y él trata de sujetar la pelota y se le cae y por poco se convierte en un tanto en contra. Entonces, creo que el Tala Rangel, para lo que sería el segundo juego, si es que lo alinea Javier Aguirre, tendría que trabajar mucho en lo que es la respiración, en lo que tendría que ser sus disparos motivacionales, en sus autoafirmaciones de éxito, en donde él pudiera visualizar que va a tener un juego muy efectivo, en donde él pueda reconocerse en cuanto a sus virtudes, en donde pueda prácticamente nublar sus debilidades y con eso pues tener una mejoría y tener un mejor desempeño. Entonces, en cuanto al Tala Rangel sería eso. Luego tenemos nosotros la participación de Brian Rodríguez. Ese chavo pues a todos nos ha cautivado en sus 6-7 apariciones que ha tenido con la selección nacional. A diferencia de lo que venía haciendo con Chivas, que ni siquiera era titular, en la selección nacional empezó a ocupar un espacio que en muy poco tiempo lo lleva a ser convocado ahorita para el Campeonato del Mundo. Ciertamente él, al igual que Fidalgo, empezaron a tener la misma circunstancia que con el Tala. ¿Cuál es la diferencia con el Tala? Que el Tala es una jugada, pero que además de una jugada se puede convertir en gol y eso pues puede obviamente acabar con las aspiraciones de la selección nacional. En el caso de Brian es distinto porque circula mucho más la pelota con él. A lo mejor estamos hablando de unas 15 o 20 posibilidades de tener el balón, pero era muy eficiente a la hora de tomar decisiones a quién darle la pelota o en su momento la decisión de disparar o dar un pase, que son las principales virtudes de Brian. En la parte defensiva no es tan complicado porque lo que tienes que hacer es interrumpir el juego. Ahí Brian no tuvo problema. El problema fue cuando tuvo la tenencia del balón, en donde sí manifestó que de repente no fue lo eficiente o lo efectivo que había sido durante los partidos en donde él fue convocado y en donde gracias a su gran rendimiento le permite llegar a ser titular de la selección nacional en este partido. Entonces hay que trabajar con él en la misma circunstancia que con el Tala, es ver primero qué es lo que, hacerle recordar a él qué es lo que lo motivó a tener este nerviosismo. Dice Javier Aguirre, ya vivimos esto y esto se va a erradicar. Puede ser que no, porque no es así como él cree que se baja el switch y no. Hay jugadores que
Ahí está en el caso del exjugador, bueno, del jugador campeón de Cruz Azul, Carlos Rodríguez, en donde por eso es que nunca pudo destacar acá con la selección. Entonces yo creo que en el caso de Brian, lo que habría que, tiene una mentalidad más fuerte, yo creo que platicando con él, ubicando perfectamente qué fue lo que le detonó ese nerviosismo, sí lo puede superar y puede tener un mejor rendimiento. Ahora, va a estar en la disyuntiva, en este caso Javier Aguirre, si lo va a colocar de titular o no. Yo lo repetiría y le pediría que corrigiera estos asuntos. Vas a jugar con un equipo de Corea que es muy rápido y sí necesitas juventud, que además viene jugando él con el equipo de Chivas con ese ritmo de velocidad, con esta forma de presionar, con esta forma de tener muy claro lo que tiene que hacer en el terreno de juego. Yo creo que Brian debe de jugar nuevamente y adicionalmente en el caso de los 5 jugadores de Chivas, pues estar en el Estadio Akron pues es su casa. Entonces ahí yo creo que valdría la pena que en este caso Javier Aguirre considere esta situación. Luego el Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado creo que tiene un desempeño bastante eficiente de acuerdo a lo que le pide Javier Aguirre. Volvemos a escuchar a los comentaristas que están chingue, algunos descalificando la labor del Piojo, pero el Piojo Alvarado lo que hace es en función de lo que le pide su técnico, y para él el hecho de que haga una función más defensiva, más que ofensiva, con eso se da por bien servido Javier Aguirre. Y si de repente produce como esta asistencia a gol a Raúl Jiménez, pues bienvenido, ¿no? Entonces el Piojo tuvo una altísima calificación, porque no solamente fue la asistencia, sino que en los manos a manos con los cuales se enfrentó en 2 o 3 ocasiones a sus adversarios, lo que les hemos dicho aquí en el canal, fue muy eficiente y nunca lo rebasaron. Entonces, esa parte que tiene el Piojo ya de tener esta capacidad de enfrentamiento del mano a mano a la defensiva y que no te venzan es algo muy importante, y también su capacidad física en toma y daca, que también saca mucha fortaleza ahí el Piojito. Entonces también de todos, de los 4 que jugaron, es el que más alta calificación creo que sacó el Piojo. Y en el caso de la Hormiga, que entra por Raúl Jiménez, había puesto en los juegos anteriores al memote Javier Aguirre, pero ahora que puso a la Hormiga, entró con muchas ganas, muy voluntarioso. El chavo se la cree, pero creo que se le está creyendo de más. Es cosa curiosa, ¿no? Tiene que tranquilizarse, y en lugar de él quitarle el nerviosismo, a él lo que hay que bajarle es esta adrenalina que genera él en demasía, y que tendrá que tener un regulador para que en ese momento no se sobreexcite, no se sobreactive y sea más eficiente a la hora de hacer su desempeño. Como es una selección, como lo hemos comentado aquí, que le cuesta trabajo dar la pelota a sus centrales, perdón, a sus centros delanteros, participa poco, y tiene que tener él esta visión que también está teniendo ahorita Raúl Jiménez, que de repente al botarse hace un juego más asociativo, y sobre todo no tener esta sobreactivación que de repente lo nubla, porque él se va con la idea de que necesariamente tiene que meter un gol y necesariamente tiene que ser protagonista en el partido, y creo que eso lo está llevando a un estadio. Le pasó ya con Chivas en el cierre de la temporada por querer anotar los goles para ser campeón goleador, y eso, lejos de que sea natural el proceso y que pudiera facilitar sus ejecuciones para que pudiera lograr el objetivo, fue todo lo contrario. Entonces ahí la Hormiguita tendrá que trabajar su psicólogo del deporte, tranquilizándolo, haciéndolo ver en una perspectiva de que sí es importante cada minuto que entra en el campeonato del mundo, pero no por el hecho de entrar con toda la sobreactivación va a ser que sea más productivo. A veces necesitas la calma para poder entender el juego, moverte en el momento correcto para poder tener la mejor eficiencia y eficacia, en este caso él, a la hora de definir. Así que pues son los 4 jugadores de Chivas. Lo cierto es que Javier Aguirre llevó a 5, 4 ya jugaron en el campeonato del mundo. Queda Romo, que no sé en qué momento lo vaya a querer utilizar, pero para mí es importantísimo considerar que los primeros 3, que es el Tala, Brian Rodríguez y el Piojo Alvarado, indudablemente deben de continuar siendo titulares, y estamos aportando obviamente con ellos un 30% de los
jugadores para la selección nacional en este juego que será contra Corea y que será en el Estadio Akron. El conocer al estadio es una gran ventaja que pues tiene que explotar Javier Aguirre, ¿no? Poco se ha hablado, por ejemplo, todos están apuntando a que sea el Machín el que juegue por la expulsión de Montes, pero pues yo tampoco vería mal que jugara Romo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de gustos, particularmente no es porque sea de Chivas Romo, pero me gusta más Romo que el propio Machín. Con sus deficiencias que pueda tener Romo, yo creo que es más eficiente, más eficaz Romo jugando ahí como central, como lo venía jugando con Chivas, pero será la decisión de Aguirre. La hormiga no le puede quitar el puesto a Jiménez, pero igual puedes jugar con dos jugadores de punta, que no lo va a hacer Aguirre. Digo, estoy dando ideas, pero más por el objetivo de tener a los 5 jugadores que conocen el Akron, y que eso sería una gran ventaja. Si tú lo piensas desde el punto de vista de la ventaja de conocer el Akron y tener ahí a toda la afición, híjole, pues yo estaría así como en la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer? Pero bueno, es una gran alternativa que pudiera tener, y estaríamos hablando del 50% de los jugadores del equipo para el próximo jueves. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Debería de jugar todos los jugadores de Chivas en el próximo partido o repetir a los 3 que iniciaron contra Sudáfrica? Déjenos ahí sus comentarios. Ya saben que si les gusta lo que decimos aquí, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.